Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y con mi compañera Yuriria Contreras desde la cabina estaremos en la conducción de este espacio. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado al arqueólogo Rubén Cabrera Castro. Bienvenido, arqueólogo, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Y gracias a ustedes. Con él vamos a platicar sobre sus investigaciones en Teotihuacán. Pero antes de iniciar esta charla, leeré una breve semblanza del arqueólogo Rubén Cabrera. Él es sin duda uno de los investigadores con más presencia en los trabajos arqueológicos realizados en los últimos 33 años en la antigua ciudad de Teotihuacán. Nació en 1934 en Coatepec, Costales, Guerrero. Es arqueólogo con nivel de maestría por la ENA y cursó estudios de doctorado en el posgrado de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor e investigador del INA desde hace más de 50 años. Participó en las excavaciones de rescate en sitios donde se construían las presas de Malpaso, López Mateos, La Angostura, Chicayán y Cocula, y en distintos trabajos arqueológicos en los estados de México, Jalisco y Michoacán. Desde 1980 su labor se ha concentrado en Teotihuacán. Participó siendo muy joven en el proyecto Teotihuacán 1962-64, dirigido por el doctor Ignacio Bernal. Años después, coordinó el proyecto Teotihuacán 1980-82, que abrió la posibilidad de nuevas interpretaciones sobre la forma de organización de esta ciudad. Y ha coordinado también los proyectos Pirámide de Quetzalcóatl, La Ventilla, Atetelco y Pirámide de la Luna. Fue curador de la zona arqueológica de Teotihuacán de 1982 a 2001 y desde 2011 es director del proyecto El Sistema Urbano del Barrio de La Ventilla. Y lo mejor de todo es que está ahora con nosotros para platicar sobre su experiencia en todo este campo. Bienvenido de nuevo, arqueólogo, gracias. Muchas gracias. Para situar a nuestros escuchas, podría mencionar a grandes rasgos qué distingue a Teotihuacán, por qué tiene tan enorme importancia dentro del pasado mesoamericano, ¿y cuánto tiempo duró la vida de esta ciudad? La ciudad se distingue por su gran tamaño y por muchos otros aspectos. La ciudad se extendió o floreció en un territorio de 22 kilómetros cuadrados y llegó a tener en su apogeo una población de 200,000 habitantes. La ciudad más grande no solo del continente americano, es sin duda uno de los centros culturales más importantes de la antigüedad. Muy bien. ¿Qué nos dice de la planeación urbana de Teotihuacán, sobre el pensamiento, la forma de organización del pueblo que la habitó? Como todas las ciudades mesoamericanas, Teotihuacán se distinguió fundamentalmente por ser una ciudad planificada de acuerdo a los puntos cardinales. Existen dos ejes perpendiculares que se cruzan entre sí por el centro de la ciudad, la Avenida de los Muertos y la Avenida Este y Oeste, y a través de estos dos ejes la ciudad se extendió, construyendo una serie de conjuntos departamentales que tienen la misma traza, la orientación hacia los puntos cardinales. Por lo tanto, es una ciudad eminentemente cósmica en su planeación. Sin embargo, usted se ha especializado en ver la parte urbana, no de la parte, digamos, ritual. Usted ha visto la pirámide de la Luna, otras partes, digamos, que son ceremoniales, cívico-ceremoniales, pero usted también se ha adentrado mucho en la parte urbanística, de la parte habitacional de Teotihuacán. ¿Nos puede platicar un poco sobre esto? Sí, bueno, tenemos mucho interés en conocer no solamente el centro ceremonial, que se ha estudiado muchísimo desde los principios de estudios que se han llevado en Teotihuacán, se han centrado fundamentalmente en el gran centro ceremonial, y es muy importante conocer la periferia, lo que rodea al gran centro cívico-religioso
y llegando inclusive hasta las áreas rurales. Por eso es que nosotros trabajamos ahora en uno de los barrios más representativos de la ciudad, donde desde 1992 estamos trabajando ahí en ese lugar. ¿Cómo fue que llegó usted a Teotihuacán? Porque anduvo en varias partes de la República antes y finalmente llegó a Teotihuacán y como que no lo ha dejado, ¿verdad? Bueno, yo regresaba del último proyecto que llevé a cabo fuera del centro de México, en el Cocula, estado de Guerrero, donde llevaba a cabo un trabajo de salvamento, muy importante la información que obtuve allí a nivel rural, asentamientos pequeños en comparación con Teotihuacán, pero al regreso a la Ciudad de México ya con mis trabajos, con los materiales que obtuve en mis investigaciones, en mis excavaciones, me dicen usted se va a Teotihuacán y deja pendiente su trabajo de Cocula Guerrero. Y el director del INA en ese momento, el profesor Gastón García Cantú, me envió a Teotihuacán por unos años. Por 2 años a lo máximo, según él me dijo, pero no he podido zafarme de ese lugar. Estoy muy contento ahora, aunque también tengo el compromiso de continuar con mis trabajos que he dejado pendientes en otros lugares. Estamos hablando de 1980. De 1980-82, a mí me mandaron a Teotihuacán a apoyar al arqueólogo Eduardo Contreras, que él estaba ahí trabajando un proyecto muy importante, el proyecto 80-82, creado por el Consejo de Arqueología y que tuvo un presupuesto muy grande. Yo fui a apoyarlo al profesor Eduardo Contreras y me he quedado ahí. ¿Qué características, qué propuestas novedosas tuvo el proyecto de investigación Teotihuacán 1980-82 que usted dirigió, o qué nuevas interpretaciones pudieron desprenderse de allí? El proyecto, como hace rato comenté, fue creado por el Consejo de Arqueología para continuar las excavaciones en el centro ceremonial. Y con el equipo que yo formé, planteamos la necesidad de trabajar, además del centro ceremonial, también trabajar la periferia. Como le comentaba, me interesa muchísimo ver los aspectos rurales y nos fuimos a los asentamientos rurales, a los campos de cultivo, a los asentamientos de cuevas, sin desatender lo que se pretendía en ese momento. El proyecto fundamental era abarcar y continuar con los estudios de los grandes monumentos. Por ejemplo, la Ciudadela y la pirámide de la Serpiente Emplumada. Antes de usted, ¿alguien hizo investigaciones sobre las partes rurales de Teotihuacán? ¿Qué antecedentes hay? Bueno, sí hay algunos antecedentes, son mínimos, los trabajos de Pedro Armillas, Ángel Palermo. Fundamentalmente ellos estaban muy interesados en el sistema agrícola de los teotihuacanos. Estaban detectando sistemas de irrigación, canales, represas y demás. Y yo, a mí me interesó mucho este tema, llevé clases con ellos y pues me dediqué en gran parte de mis trabajos para continuar con el aspecto rural. Estamos hablando de los años, ¿qué, 60? Sí, en los años 60 yo trabajé, hice mis prácticas en Teotihuacán con el profesor Eduardo Noguera y también participé en el proyecto 1962-64 con el doctor Ignacio Bernal, Jorge Acosta y muchos otros arqueólogos que estaban trabajando el centro ceremonial de Teotihuacán. Pero yo no dejé de lado y siempre estuve interesado en tener la posibilidad de trabajar un poco más allá del centro religioso. ¿Qué experiencias o qué recuerdos tiene de aquella época de los años 60 en la arqueología mexicana? Yo en esta ocasión tuve la posibilidad de conocer las técnicas de trabajo, los intereses de los otros arqueólogos y también conocer más a fondo aspectos de la cultura teotihuacana. Entonces, consideré que había muchísimas posibilidades de seguir trabajando en ese lugar y tuve contacto también con grupos extranjeros como el doctor René Milon, que estaba llevando a cabo el plano de la ciudad y todo el equipo de él. Estábamos muy interesados en tener
una interrelación, una interacción entre los aspectos grandes, monumentos religiosos y la periferia. ¿Ese plano de Milon en qué consistía? El plano de Milon se elaboró a base de reconocimientos de superficie con un equipo numeroso que él trajo a Teotihuacán. Hizo un reconocimiento sistemático, estableció una retícula de toda la ciudad de 500 metros por lado, le dio una nomenclatura y así en cada uno de estos cuadrantes colocó los edificios que se encuentran en toda la ciudad. Él fue el que llevó a cabo un plano preciso de la ciudad que hasta ahora se utiliza para las investigaciones. Medio siglo después se sigue usando. Se sigue usando y se seguirá usando por mucho tiempo, puesto que es una base fundamental para el conocimiento, para el registro fundamentalmente de los materiales que se obtienen en Teotihuacán, tanto de trabajos de superficie como de excavación. Toda la ciudad está reticulada. Los proyectos que se llevan a cabo a su vez se reticulan. Por ejemplo, en el caso de la Ventilla, sabemos en qué cuadrante de 500 metros por lado se encuentra el sitio de la Ventilla, y nosotros a esos cuadrantes los hemos dividido hasta formar unidades de 1 metro por lado. Entonces sabemos exactamente de dónde proviene un material, un entierro, una ofrenda o un tepalcate en todo el sistema de la ciudad, ya ubicado a 1 metro de unidad de registro. Menciona usted al doctor Ignacio Bernal. ¿Cuál fue su experiencia de trabajar con él? ¿Qué hacía usted dentro del equipo de Bernal? Bueno, en esta época del proyecto de Ignacio Bernal, él tenía un equipo numeroso de arqueólogos. Cada quien se encargaba de frentes de excavación o zonas, zona 1, zona 2, zona 3, etcétera. Yo ayudaba a ellos haciendo los dibujos. Yo trabajaba anteriormente, antes de entrar al Instituto Nacional de Antropología, estudiaba arquitectura. Entonces a mí me utilizaron y me sirvió muchísimo después para hacer los dibujos de los arqueólogos que estaban ellos haciendo sus excavaciones. Yo iba registrando con bastante precisión con las ideas que yo tenía del dibujo que yo llevaba. ¿A veces el dibujo es mejor que la fotografía? Yo creo que se complementan. Ajá. El dibujo le da a uno una información de ubicación, precisamente, de control de procedencia, del lugar, su relación con otros contextos. Y la fotografía presenta un detalle más preciso de lo que uno no puede dibujar, o que sí se puede dibujar, pero se pierde mucho tiempo. Entonces con la fotografía se complementa el dibujo. Pero también la fotografía depende de la luz, y si no hay buena luz, es mejor el dibujo que la fotografía, ¿no? Sí, desde luego que el dibujo es muy importante en los trabajos arqueológicos, sumamente importante. La fotografía complementa, pero también proporciona los detalles. Muy bien. Había mencionado usted hace rato sobre varias cosas sobre los asentamientos agrícolas, lo habitacional, pero también mencionó las cuevas. ¿Cuál es la importancia de la investigación de las cuevas en la zona de Teotihuacán? Las cuevas fueron utilizadas, en el área de Teotihuacán hay una serie de cuevas en su porción norte. Se formaron por la erupción de varios pequeños volcanes que se encuentran en esa parte. La lava corrió de noroeste a sureste, ocupando parte de la ciudad. Y estas cuevas tuvieron muchas utilidades. Al principio, cuando se inicia Teotihuacán, fueron ocupados algunos abrigos como chozas, como pequeñas viviendas. Después, cuando surge la ciudad ya con construcciones muy intensas, de las cuevas se obtuvieron materiales de construcción. Los teotihuacanos exploraron las cuevas llevándose las rocas para las construcciones de sus edificios en superficie. Se puede decir que un 80% de los materiales que utilizaron en las construcciones provienen de las cuevas. Hay muchísimo material de tezontle
y poco adobe y pocos otros materiales que provienen de otros lugares. En su mayoría es material volcánico que se utilizó para la construcción de la ciudad, de toda la ciudad. Posteriormente, ya cuando la ciudad llega el colapso de Teotihuacán y vienen nuevos grupos a sentarse en este valle, las cuevas son reutilizadas para viviendas, para bodegas, para múltiples, para santuarios inclusive también. Y hasta este momento las cuevas se utilizan como bodegas o como chiqueros de los animales de los grupos que actualmente viven en la región. Arqueólogo Rubén Cabrera, se habla siempre mucho sobre la utilización cívico-ceremonial de los principales edificios de Teotihuacán. ¿Qué es lo que aporta el estudio y el conocimiento sobre los barrios? ¿Por qué estos conocimientos no se hubieran logrado si solamente se hubiera seguido trabajando el área ceremonial de esa antigua ciudad? Como toda ciudad, necesitamos conocer todos sus aspectos. El centro ceremonial, como su nombre lo indica, ahí se llevaban a cabo ceremonias religiosas o actividades políticas, intercambios de mercancías, en los grandes mercados, que tuvo varios la ciudad. Pero todo esto está ligado con la actividad de otros grupos que no se asentaron en el centro de la ciudad. Los barrios, la ciudad de Teotihuacán, como gran ciudad, contó con muchísimos barrios. Nosotros estamos explorando uno de ellos. Estamos empezando a conocer un barrio en su integridad, pero apenas estamos entrando a esta problemática. La ciudad contó con muchísimos barrios y había una interacción entre estos barrios y su relación con el centro ceremonial. Es el aspecto urbano, como toda ciudad, el aspecto urbano es fundamental para ver cómo se diseñaron los edificios, las calles, las manzanas, el concepto de orientación, los accesos, las barreras, las áreas de cultivo y demás. A través del conocimiento de los barrios se puede saber, por ejemplo, el sostén económico de una ciudad como Teotihuacán, de qué vivían, cómo se sostenían, o sea, qué papel cumplían los barrios teotihuacanos en esa organización y en la estructura social de la urbe. En los barrios vivían grupos diferentes. Desde luego, artesanos. En los barrios se encontraban los artesanos, la producción de la cerámica, la producción de otros materiales, la obsidiana, los materiales que traían de otros lugares lejanos, piedras semipreciosas, en fin, una gran cantidad de materiales se producen en los barrios. Pero además en los barrios hay los grupos que se dedicaban a la agricultura, producían los materiales indispensables para la alimentación, y también en los barrios los grupos habitados en estos lugares proporcionaban trabajo, mano de obra para las construcciones del centro ceremonial. Entonces, en los barrios como los barrios actuales son grupos habitados por diferentes categorías de personas, artesanos, comerciantes, domésticos, agricultores y también administrativos, algunos a escala de barrio. Incluso artistas, digamos, los que hicieron sí, los por murales. Supuesto, por supuesto, y también extranjeros. Muchos de los barrios fueron ocupados por grupos que llegaron de Oaxaca o llegaron del occidente de México o de las costas de Veracruz. Tenemos los barrios extranjeros, el barrio oaxaqueño, el barrio de los comerciantes, el barrio del occidente de México. En La Ventilla, que es donde estamos trabajando, ahí se muestra también la presencia de diferentes grupos étnicos, aparte de los teotihuacanos. ¿Cómo se detecta la presencia de estos extranjeros? Bueno, a través de su producción. Por ejemplo, tenemos las tradiciones mortuorios, los tipos de tumbas, por ejemplo, las tumbas oaxaqueñas
presentes en Teotihuacán indican que no fueron los teotihuacanos. La forma de colocar sus entierros en los sepulcros, generalmente los teotihuacanos colocaban a sus muertos en posición flexionada, en fosas reducidas bajo los pisos de las casas. Los oaxaqueños utilizaban, si se enterraban los individuos en fosas, utilizaban fosas alargadas porque estos individuos se colocaban de manera extendida, y los del occidente de México se colocan en pequeñas fosas en forma de una bota de zapato, por ejemplo, imitando las grandes tumbas de Tiro del occidente de México. Pero además también se pueden distinguir a grupos extranjeros por la presencia de las ofrendas. Existen materiales que fueron ofrendados a los difuntos, materiales tradicionalmente producidos en otras culturas. Y también tenemos el apoyo de los estudios antropofísicos del ADN y de la detección de la procedencia de grupos étnicos a través de los antropólogos físicos. O sea que se puede determinar muy cercanamente a la procedencia de los grupos que llegaron a Teotihuacán. ¿También por la cerámica se distinguirían? Desde luego la cerámica, como decía, las ofrendas, claro. Aunque, por ejemplo, hemos encontrado en la Ventilla algún entierro con posición extendida, lo que indica que no es teotihuacano, pero a la vez encontramos una cerámica teotihuacana o una cerámica foránea. Entonces hay que ir viendo todos esos aspectos. Muchas veces es difícil. ¿Desde cuándo se empezó a hablar de un estilo específico de cerámica teotihuacana y cómo se clasificó, en qué tipo de formas y qué características tiene la cerámica? Bueno, la cerámica teotihuacana es muy variada, existen muchísimos tipos. Como fue una ciudad multiétnica con muchos grupos que llegaron de diferentes lugares, su producción en la cerámica y en otros materiales también es muy variado. Se conservan rasgos, pero también se combinan esos rasgos. Se imitan de otras culturas o bien en la tradición, según los alfareros, conservan sus tradiciones de los lugares de donde llegan, pero a la vez combinan con las técnicas locales. Entonces es muy difícil, pero sí, la cerámica teotihuacana está muy bien establecida, muy bien estudiada, existen tipologías ya muy bien formadas y que son las herramientas para hablar sobre contactos con Teotihuacán. Si uno encuentra una cerámica teotihuacana o teotihuacanoide en un lugar, por ejemplo, distante como Guerrero o como Michoacán o cualquier otro lugar, uno puede decir con esa cerámica de que hubo un contacto con Teotihuacán. Teotihuacán, como gran metrópoli, tuvo relaciones con todas las culturas de Mesoamérica. ¿Se puede saber si era una hegemonía o un simple intercambio comercial o tributo? Bueno, existen las dos posibilidades como tributo religioso, fundamentalmente, y el intercambio comercial, y a la vez también últimamente se habla del carácter despótico del Estado teotihuacano, en donde se obtenían materias primas ya no tan voluntariamente como se pensaba antes. Se habla mucho de una cerámica anaranjada, delgada. ¿Es característica de Teotihuacán? Es muy característico este material, que se produjo posteriormente a gran escala en Teotihuacán, pero este material proviene de la región, de una región del estado de Puebla. Los hallazgos más tempranos o más antiguos de cerámica anaranjado delgado se encuentran al sur de la ciudad de Puebla, pero que en Teotihuacán prácticamente se ha vuelto común, porque no hay
No hay una excavación que se haga en Teotihuacán donde no aparece cerámica anaranjado delgado. Fue adoptada la técnica, trajeron materias primas o también todo llegó desde el sur de Puebla. Es un problema que hay que resolver. Uh-huh. Muy bien. Le recordamos que estamos aquí en Radio INA platicando con el arqueólogo Rubén Cabrera sobre sus investigaciones en Teotihuacán a lo largo de los últimos 33 años. 33, ¿verdad? Sí, más o menos. Oiga, quisiera que nos platicara sobre 1988, cuando comenzaron los trabajos en la pirámide de Quetzalcóatl, en un proyecto que usted dirigió, que ya lo mencionó, en el que se hizo el hallazgo de un alto número de restos humanos de víctimas de sacrificios. ¿Nos podría hablar de este hallazgo y de cómo transformó, digamos, las nuevas interpretaciones sobre...? Este proyecto surgió por los descubrimientos que hicimos en el 80-82, en el proyecto 80-82, cuando nos dedicamos a liberar la parte que faltaba por descubrir del Templo de la Serpiente Emplumada, y en torno a este edificio encontramos varios entierros cuyas características indicaban que habían sido personas que habían sido sacrificadas, estas personas. 6 entierros se detectaron en el lado, 2 en el lado norte, 3 en el lado sur y algunos otros en torno al edificio. Ya con anterioridad, desde los trabajos de Gamio y de Alfonso Caso, habían encontrado algunos restos óseos humanos que también indicaban la presencia del sacrificio y la ofrenda humana al Templo de la Serpiente Emplumada. Así surgió el proyecto, se llamó Proyecto Quetzalcóatl 88-89. Fue dirigido por George Codeville de la Universidad Estatal de Arizona, por mí, por parte del Instituto Nacional de Antropología, y en donde también participó Saburo Sugiyama. Los tres coordinamos y dirigimos el proyecto 88 y 89, cuyos resultados fueron la obtención de numerosos entierros, tanto hacia el exterior como hacia el interior del edificio. El proyecto se diseñó para llevarse a cabo la excavación en 3 grupos, frente A, frente B y frente C. Y en el frente A se detectaron 6 enterramientos, 2 individuales y 4 múltiples. En el lado norte se exploró otro entierro que ya teníamos prevista su presencia, pero que ahora se excavó igualmente con las mismas características, personajes con las manos hacia atrás y los pies juntos, como si fueran atados y ofrendados, y con numerosos materiales como parte de su indumentaria. Por medio de un túnel que se excavó de sur a norte al centro de la pirámide, se detectaron otros entierros. Se detectó un entierro de 8 individuos de sexo femenino, enseguida un entierro de 18 personas de sexo masculino, con iguales características como las que ya conocíamos del lado exterior. Numerosos objetos como parte de su indumentaria, una serie de maxilares humanos elaborados en concha para imitar estos maxilares, pero también algunos de los entierros contenían verdaderos maxilares humanos, no eran cuentas talladas en concha y se formaron los maxilares, eran verdaderos maxilares humanos, y otros individuos portaban verdaderos maxilares de cánidos. Todo esto nos lleva a relacionar a los individuos que tenían una afiliación militar. En el túnel llevado a cabo hacia el interior del edificio, al avanzar, llegando casi a su parte central, encontramos un espacio vacío que nos desconcertó porque no sabíamos qué
qué significaba. Después nos enteramos, después de hacer un minucioso estudio, y vimos que se trataba de un túnel de saqueo. Este túnel proviene del lado sureste del edificio y se dirigía en diagonal al centro en la parte del desplante del edificio. Ahí en ese túnel de los saqueadores encontraron 2 tumbas, las saquearon. Afortunadamente en una de ellas, tal vez porque dificultaba el relleno, todo el relleno del templo con grandes piedras, dejaron una parte donde nosotros detectamos un bastón de madera completo con la efigie de la serpiente emplumada. Afortunadamente, con Saburo Sugiyama, nosotros calculamos de que exactamente el centro del edificio no fue tocado, estaba a 1 metro. Entonces nos dirigimos a ese punto y fue donde encontramos otro entierro, el más importante, de 20 individuos, el entierro número 14, con 20 individuos, pero estos no tenían esta posición como los que estaban hacia el exterior, pero en cambio sí muchos de estos individuos estaban también con las manos hacia atrás. Y dudamos de que el personaje más importante no se encontrará en ese grupo de 20 esqueletos. Pensamos en ese momento de que posiblemente los entierros saqueados por los saqueadores en esas fosas profundas debió estar algún gobernante. Este túnel de saqueo fue, como decía, que proviene de la esquina sureste al centro de la pirámide. Tenemos información para asegurar que fue llevado a cabo por saqueadores teotihuacanos en el momento del colapso de la ciudad. Había una discusión y también se planteaba de que podrían ser aztecas, ya que en muchos edificios de la Ciudad de México, donde se establece la México Tenochtitlan, el Templo Mayor, en Pino Suárez y en muchos otros lugares, hemos encontrado, nosotros hemos participado también en los trabajos de salvamento. En Pino Suárez, en el núcleo del edificio redondo que nosotros vemos en la estación de Pino Suárez, exploramos el interior y encontramos una caja azteca. Y dentro de la caja azteca encontramos cerámica teotihuacana. Entonces está la evidencia de que los aztecas incursionaban Teotihuacán, que tenía 600 o 700 años que había sucumbido, estaba en ruinas, pero llegaban los aztecas para llevarse los objetos para ellos sagrados y ofrendarlos a sus deidades. Mire, es el templo de Hécatl en Pino Suárez. El templo de Hécatl en Pino Suárez es un adoratorio circular que se encuentra ahí en la parte central. Este adoratorio estaba limitado por una gran plaza y edificios hacia los 4 lados, pero el metro nos ganó en ese aspecto. Sí. Entonces estamos hablando del año 67, por ahí, más o menos. Sí, trabajamos nosotros las 3 primeras líneas del metro en su construcción. Bien. Ha mencionado 2 veces a Saburo Sugiyama. ¿Nos podría platicar quién es, qué personaje es este y qué interés tenía en México o tiene en México? Cuando yo trabajaba en un salvamento arqueológico en Cocula, Guerrero, que también ya mencioné este proyecto, el director de salvamento arqueológico en ese momento era el arqueólogo Ángel García Cook, y me dijo: acaba de llegar un japonés y te lo voy a enviar para que te ayude en tus trabajos. Le dije: ok. Yo estaba necesitando de personal y él llegó a ayudarme a Cocula. Él se encargó de los trabajos de topografía. Fue revisando los sitios que nosotros habíamos detectado y fue así como él fue adentrándose en las investigaciones prehispánicas de México. Cuando regresamos a la Ciudad de México, le comentaba que me mandaron a Teotihuacán, pues ya conociéndolo también se vino conmigo a trabajar a Teotihuacán.
Y después en los siguientes proyectos él continuó apoyándome y así y conjuntamente los dos planteamos el proyecto 88, 89 y él ya conocía a George Codwill y con él y Saburo llevamos a cabo el proyecto. Y después, posteriormente, a raíz de los resultados que obtuvimos en el Templo de la Serpiente Emplumada o Pirámide de la Serpiente Emplumada, decíamos, si aquí hemos encontrado hacia el interior de la pirámide una gran cantidad de ofrendas humanas que fueron sacrificadas, ¿qué habrá en la pirámide de la Luna? Que se conoce muy poco, puesto que con anterioridad solamente se había trabajado la parte externa y no conocíamos ni su secuencia, ni su desarrollo, ni su origen, ni su cronología, y planteamos el proyecto de la pirámide de la Luna. ¿Nos podría hablar de ese proyecto? También fue con Saburo Sugiyama, ¿verdad? Sí. En este caso fuimos los dos los coordinadores de este proyecto y contamos también con colaboradores mexicanos y extranjeros, antropólogos físicos, arqueólogos, químicos, arquitectos, y por medio de medios tradicionales trabajamos el exterior de la pirámide, por medio de calas y pozos de sondeo, hacia las 4 esquinas del edificio y también en el área circundante, explorando las áreas de palacios, digamos. Pero por medio de túneles trabajamos el interior de la pirámide y encontramos 7 épocas constructivas. En la pirámide tenemos 7 edificios superpuestos. El más pequeño, desde luego, es el más antiguo, que se encuentra en la parte más profunda y central, y fueron recubriéndose los edificios hasta llegar al edificio 7, que es el que vemos ahora cuando vamos y visitamos Teotihuacán. Y a estos 7 edificios, que está la historia completa del monumento, desde su fundación hasta el abandono de Teotihuacán, a estos edificios se asocian también muchas ofrendas mortuorias, muchos grupos humanos que fueron inmolados, sacrificados y ofrendados. Y no solamente los grupos restos óseos humanos. Por ejemplo, en la ofrenda 1, un individuo de 45 años de edad, de sexo masculino, formaba parte del entierro, pero ahí teníamos 3 pumas, coyotes, serpientes, águilas, cuervos, u otros muchos materiales, aparte de una ofrenda muy rica. Y así hemos encontrado información muy variada. En la ofrenda última que se encontró en la parte alta, en el núcleo del edificio, encontramos 3 individuos de filiación maya, personajes muy importantes por su indumentaria, por su posición y por las medallas que llevan como insignias de que eran personajes mayas. ¿Qué hacían ahí en ese lugar con otro teotihuacano? Planteamos que fueron personajes muy importantes, pero que fueron cautivos y ofrendados. ¿Quién le puso el nombre de Teotihuacán a esta ciudad? Fueron los aztecas quienes, al llegar a la cuenca de México y establecerse en México Tenochtitlan en 1325, incursionaban por todas las regiones, por toda el área del Valle de México. Conocieron Teotihuacán en ruinas. Habían transcurrido 6-7. Teotihuacán sucumbe hacia los 650 aproximadamente, 650 de nuestra era. Y ellos llegan en 1325, entonces tenemos alrededor de 7 siglos. Era una ciudad en ruinas, más bien era un asentamiento en ruinas. La vegetación había crecido, había serpientes, venados, conejos, nopales, magueyes y otros materiales sobre la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y todo el campo.
Y este lugar para ellos era un lugar sagrado, era algo así tan importante que fue venerado por los propios aztecas y fue que le dieron el nombre de Teotihuacán. Teotihuacán quiere decir lugar de dioses o lugar donde se forman los dioses. Poéticamente dicen el lugar donde los hombres se convierten en dioses, porque inclusive se tiene la tradición de que las otras culturas que florecieron en diferentes partes del país, los gobernantes venían a santificarse o a adquirir un poder mágico en Teotihuacán. Por eso es Teotihuacán, donde se hacen dioses. Este nombre fue dado por los aztecas. Ellos no conocieron a los teotihuacanos. Como le digo, habían transcurrido ya varios siglos, pero había una tradición seguramente muy fuerte, y los ancianos, entre los informantes de Fray Bernardino de Sahagún y otros cronistas y frailes españoles que llegaron con la conquista, ellos recabaron información y los ancianos les decían que era el lugar sagrado. Y hay las leyendas de la creación del quinto sol para los aztecas en Teotihuacán. Sin embargo, arqueológicamente no hemos encontrado vestigios que se dijera aquí era donde se formaba el fuego sagrado para los aztecas. Pero sí en la iconografía hemos encontrado, en la pintura mural, hemos encontrado algunos personajes que algunos arqueólogos consideran, este puede representar, por ejemplo, al Nanahuatzin. El Nanahuatzin, un personaje de los mexicas, pero este puede ser el Nanahuatzin que dicen los aztecas, por ejemplo. O el Tecucisteca, el sacerdote valeroso, valiente, y el Nanahuatzin era el bufoso, enfermizo y demás. Y ahí existe la leyenda del quinto sol y el sacrificio gladiatorio en Teotihuacán, según la leyenda. Y respecto a los otros nombres, ¿quién pone los nombres de pirámide de la luna, del sol, calzada de los muertos, templo de la serpiente emplumada? La calzada de los muertos también lo ponen los aztecas, porque es Micaotli, quiere decir camino de muertos. Miquistli es muerte, Miki es muerte, como el muerto. Micaotli, Otli es camino. Entonces el camino de los muertos o la calle de los muertos. Ellos consideraban, porque estaba la calle de los muertos y había una serie de pequeños cerritos, son los montículos, las pirámides, estaban cubriendo esos cerritos las pirámides, que están alineadas a lo largo de la calle de los muertos. Entonces ellos decían Micaotli porque en la base de cada montículo, de cada cerrito, había muertos. Entonces por eso le llamaban calle de los muertos. Y otros nombres que le dieron pirámide del sol o pirámide de la luna, pues eran los cronistas. Muchos cronistas, inclusive historiadores más recientemente, hablan de la historia de Teotihuacán y refieren a la pirámide de la luna y a la pirámide del sol. ¿Y los otros nombres, Tetitla, Atetelco, Quetzalpapalotl, de dónde salen? Bueno, es de los arqueólogos. También. Estos sí ya es de los arqueólogos, porque por ejemplo, las mariposas o Quetzalpapalotl es náhuatl, es mariposas en español, porque los arqueólogos, esto fue en 1962-64 con el equipo de Ignacio Bernal, el arqueólogo Jorge Acosta encontró ahí motivos en las columnas de representaciones de mariposas con plumas. Entonces por eso les dieron el nombre de Quetzalpapalotl o Palacio de las Mariposas. Tetitla son nombres en náhuatl, todos esos son nombres en náhuatl. Después del abandono de la ciudad,
ocupan pequeños pueblos diseminados en el valle, los toltecas. Después del abandono de los toltecas por 2001, por ahí 2000 y fracción, cuando sucumbe la cultura tolteca, cuya capital se encontraba en Tula, también estos pueblos desaparecen, los toltecas, y se establecen los mexicas. Cuando llegan los mexicas en 1325 a México Tenochtitlán, y se hacen una serie de pueblos, y con los nombres de Tetitla, Atetelco, Zacuala, etcétera. Esos son los nombres de los pequeños pueblos asentados sobre la gran ciudad de Teotihuacán y hacia los alrededores, pero son nombres náhuatl. Cuando los aztecas dominan el centro de México y luego conquistan toda la región mesoamericana hasta Honduras, la palabra Honduras es una palabra en mexica, en Oaxaca es palabra mexica, y hay ciudades en la zona de Oaxaca donde existen los nombres entre nombre mexica o nombre azteca, nombre zapoteca y nombre religioso. Hay pueblos actualmente. Santa María de Tula, por ejemplo, tiene el nombre mexica y el nombre del santuario de los conquistadores. ¿Y si corresponde el nombre de Pirámide del Sol a que estaba dedicada al Sol y la de la Luna a la Luna? Ese es otro asunto que también no está muy claro. Entonces hay discusiones al respecto. Pero según algunas leyendas, la luna se encontraba hacia el norte, el Mestli, pero todavía no hay una claridad. Están los lingüistas junto con los arqueólogos, historiadores y demás tratando de justificar sus nombres. Pero esos nombres ya quedaron, de todos modos, han quedado como nombres conocidos para todo el mundo. Don Rubén, usted conoce muy bien a Tetelco. ¿Podría platicarnos de la importancia de este barrio? ¿Es barrio? Bueno, puede ser capital de barrio. Ahora capital. Donde han encontrado, a raíz de los trabajos que hemos obtenido, los resultados que hemos obtenido en la Ventilla, ahora muchos otros sitios grandes a nivel de, digamos, construcciones administrativas o políticas o religiosas o tipo palacio, entonces se llaman capital de barrio. Entonces Atetelco puede ser una capital de barrio. A mí me interesa muchísimo Atetelco porque hemos trabajado allí con recientemente, bueno, no tan recientemente, en nuestro trabajo, un proyecto lo llevamos a cabo en el 2007, pero antes con estudiantes de la ENA trabajamos en 1996 y desde antes Pedro Armillas trabajó en 1945, Carlos Margain trabajó con Pedro Armillas hasta 1947, Loret Seyurné trabajó también ahí, y nosotros en el 80-82, cuando estuvimos en el 80-82, incursionamos un poco en Atetelco y posteriormente con estudiantes en 1996 y en el 2007. Atetelco es un conjunto departamental, o como le llaman algunos, puede ser el templo de barrio, pero es un conjunto departamental según la clasificación de Milon, porque está limitado por calles, es una manzana limitada por sus cuatro lados, por calles, aunque no está liberado completamente, pero tenemos 3 de sus lados la presencia de calles. Es muy interesante porque ahí, aparte de la ocupación teotihuacana, yo encontré en un trabajo de salvamento un horno de 1538. Según los expertos en la cerámica, encontramos un horno cerámico y nosotros cuando mandamos este material para el estudio de la cerámica, los expertos en la cerámica colonial dicen, esto se producía en 1538. Y así viene ocupación
post-teotihuacana, la ocupación mazapa. Hemos encontrado una gran cantidad de entierros del tipo mazapa, al grado de que también el único sitio en Teotihuacán hemos encontrado una figurilla de cobre. O sea, tenemos en Atetelco una secuencia muy bien documentada desde la colonia, desde Teotihuacán, desde en la colonia en la colonia Colelorno, pero para la cultura mazapa, la época de tolteca, con una figurilla de cobre. Y tenemos, todo eso se ha dado a conocer por medio de publicaciones. Hemos trabajado este material con especialistas y tenemos el problema de cómo llegó a este lugar, claro, posteriormente, porque los teotihuacanos no conocían el metal. Entonces, llegó ese cobre con el grupo hacia los 800 de nuestra era. ¿Por dónde llegó? Estamos planteando por Centroamérica, desde Colombia o por el occidente de México, pero también desde Colombia a las costas michoacanas y para acá. Pero es un problema que tenemos que resolver en el futuro. Muy bien. Oiga, nos quedan 9 minutos de conversación y no hemos hablado sobre la ventilla, que también es algo importantísimo. Sí, como decía, ahora hemos estado trabajando en la ventilla como uno de los barrios de la ciudad. Es una muestra muy importante. Ahora conocemos con mayor precisión las características de un barrio de la ciudad de Teotihuacán. Hemos descubierto algunas manzanas, algunas calles limitando las manzanas. Hemos trabajado ahí una secuencia profunda, en excavaciones profundas, y hemos visto la historia del barrio desde sus primeras ocupaciones. Cuando el centro de la ciudad, la población aún no cubría todo lo que después llegó a formar. El centro se encontraba por lo que es el centro ceremonial. Este espacio de la ventilla era un campo de cultivo. Nosotros tenemos en las partes profundas evidencias de canales, de surcos y de compuertas de represas, y después, por necesidades, como en todos los lugares, como en todas las ciudades, por necesidades demográficas, la ciudad fue extendiéndose alrededor de Teotihuacán, alrededor del centro ceremonial, y también ocupó parte de la ventilla. Estos campos de cultivo se sacrificaron porque era más prioritario la ocupación humana, como ahora vemos con la Ciudad de México. Los pueblitos que antes ocupaban la ciudad actual, ahora se ha integrado a una sola ciudad. Entonces fue integrándose, no solo la ventilla, sino muchos de los barrios fueron integrándose a lo que fue la ciudad de Teotihuacán hasta alcanzar su máxima extensión. Pero además este barrio pues ha dado también información referente a diferentes grupos que llegaron. En su mayoría son teotihuacanos, pero como hace rato comenté, también hay entierros del tipo zapoteca, hay cerámica del occidente, de México, hay cerámica y algunos indicios en la pintura mural del Golfo de México, y en fin, como toda la ciudad de Teotihuacán, el barrio de la Ventilla fue ocupado por grupos de diferentes etnias. Y así tuvo, como toda la ciudad, una serie de cambios a lo largo de su desarrollo. Hay una serie de niveles, hay una serie de pisos superpuestos. Por necesidades propias fueron cubriendo estas habitaciones para hacerlas más grandes o para hacer los cambios estilísticos según la política, como vemos en la Ciudad de México, por ejemplo, también. ¿Nos podría hablar de unos glifos que encontraron en un patio y que hablan de la posibilidad de que hubiera una escritura teotihuacana? Sí, los glifos encontrados allí, en el patio de los glifos, así le denominamos, fueron 42 glifos que se encuentran sobre el piso,
y las paredes cercanas de los edificios que conforman esa plaza. Y es un dato único, realmente es un dato sumamente importante. Muchos especialistas en la iconografía, en el calendario, en la escritura teotihuacana, han puesto su interés para descifrar el significado tanto de las representaciones pictóricas como de la plaza misma. Nosotros hemos planteado de que ya que estos glifos que se encuentran sobre los pisos están enmarcados por líneas como una retícula con línea roja, los dibujos están pintados en rojo y las líneas igual también en rojo, muchos de ellos están enmarcados, había una especie de red como los códices. Entonces lo hemos planteado en algunas publicaciones, que los antecedentes de los códices mesoamericanos de épocas tardías, que son los códices que conocemos a partir de los mexicas y de otras culturas contemporáneas, pero que los antecedentes de estos códices se encuentran, para el altiplano central, se encuentran en Teotihuacán. Ahí es donde tenemos un códice pintado sobre piso por la retícula. Y el otro planteamiento que hemos sugerido, hemos dicho, por ejemplo, ¿qué significaba este lugar? Decimos, los mexicas tenían un calmécatl y un telpuxcali, que eran colegios el calmécatl para los varones y el telpuxcali para las doncellas, entre la gente noble de los aztecas, y que el patio de la Ventilla, con los glifos, también pudo haber sido una especie de calmécatl o telpuxcali. Ahí se enseñaban los símbolos, los signos, las representaciones a los futuros sacerdotes. Son hipótesis que hemos planteado y que en cuanto al desciframiento, es el mensaje que dan en su conjunto o parcialmente de estos códices, no se ha hecho un estudio. Hay muchos, como decía, muchos lingüistas y muchos historiadores, iconografistas, y muchos mexicanos como extranjeros como Piñachán y muchos otros también se interesaron muchísimo en estos descubrimientos, pero no se ha hecho todavía no tenemos todavía un resultado definitivo. Ya casi estamos terminando esta conversación, sé que nos quedan muchos temas sobre Teotihuacán que tratar con usted, pero quisiera concluir con una reflexión personal de Rubén Cabrera. ¿Qué ha significado para usted Teotihuacán? ¿Qué significa y qué ha significado a lo largo de su trayectoria como arqueólogo? Bueno, tengo el honor de participar en un lugar tan importante, el sitio más grande, como decíamos al principio, la ciudad más grande del continente americano, y pues me ha dado muchas posibilidades de conocer las culturas, no solo la teotihuacana, sino aquellas otras que tuvo relación Teotihuacán, con las que tuvo relación Teotihuacán. Aunque a pesar de todo ello, también he dejado pendientes muchos otros trabajos que bueno, poco a poco voy avanzando en ellos. Trabajé en Sinsunzan, Michoacán, con Piñachán, trabajé en Cocula Guerrero, he trabajado en la desembocadura del Balsas y muchos otros lugares, y estos trabajos van avanzando lentamente, y eso es lo que me preocupa. Muy bien. Pues muchas gracias, arqueólogo Rubén Cabrera, por sus reflexiones, por su conocimiento, por su plática. Lo esperamos aquí en otra conversación, ¿eh? Pues muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme y espero que tenga la posibilidad de estar con ustedes nuevamente. Por favor. De esta manera, Yuriria Contreras desde la cabina y elaborando el cuestionario, y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión, agradeciendo la generosa participación del arqueólogo Rubén Cabrera Castro. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de la internet, desde cualquier parte del planeta donde se encuentran.
Agradecemos la colaboración de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para la coordinación de estas entrevistas. Estuvimos con ustedes en la producción Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales, en el Pro Tools Carlos Severino y Javier Cortés, con el apoyo de Lauro Gaspar. Les recordamos que en www.radioina.blogspot.com hay muchos materiales sonoros que pueden resultarles atractivos. Los invitamos a escucharlos. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes. Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.